Bueno, estamos ya de vuelta en BLM Noticias abordando un tema que preocupa a Guatemala, preocupa a todo el país. Y estamos hablando de la desnutrición dentro de nuestra niñez y precisamente esta mañana hemos invitado a una persona que está a cargo, uno de los responsables de ver que la cifra de desnutrición en nuestro país vaya reduciendo. ¿Cómo estamos avanzando? Esta mañana nosotros le preguntamos a nuestro invitado, está con nosotros Germán Rafael González Díaz, que es secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la CESAN. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí con nosotros. Buenos días, mucho gusto y es un gusto estar aquí en Viva la Mañana. Para nosotros tenerte acá, porque vamos a hablar un poquito acerca del cuarto censo nacional de talla. Cuéntanos un poquito acerca de este censo y te preguntaba, ¿cada cuánto se lleva a cabo esta medición? Esta es una medición que Guatemala la ha hecho 4 veces en la historia y en los últimos 14 años se ha hecho cada 7 años, un poco haciendo una revisión de cuál ha sido la implementación de una política de seguridad alimentaria y nutricional. En los años anteriores pues no se había tenido un avance sustantivo, el periodo anterior había sido 4.2% de desnutrición crónica la reducción en 7 años, es decir 0.5 puntos porcentuales cada año. Y la idea era medir cuál era el avance que se tenía, pero también poder priorizar otra vez los municipios que debieran de tener mayores intervenciones. Nos recordamos que los municipios que el Plan del Pacto Hambre Cero tomó fueron recolectados de la medición anterior, que fue en el año 2008. Y ahora lo que hicimos fue hacer una medición un poco más precisa para poder tener el avance que habían llevado esos municipios en estos últimos, un periodo más o menos de 7 años, pero que cuenta la historia de casi 10 años de implementación de una política pública en la cual, por supuesto, se tiene un trabajo importante de los maestros, en donde ellos, casi 21.900 maestros participan en la medición, midiendo a todos los niños escolares de primer grado de primaria. Se hace de una manera censal, o sea, no es una muestra representativa, sino que es toda la población escolar en primer grado de primaria a la cual se le mide su estatura. Y esa se compara con un patrón, el patrón que la OMS tiene para referencia de crecimiento de los niños. Ahora, este censo entonces es específicamente para niños de 5 años de primero primaria. Ahora, de 5 años para abajo no hay un censo que mida, digamos, el nivel de desnutrición en los niños. Hemos visto ¿O por qué se toma esa edad específica? Esta es una técnica que se ha utilizado en Centroamérica por los últimos 40 años. Dada la ausencia de estadísticas en salud anteriormente. Se han hecho 36 censos de talla en la región centroamericana durante ese periodo de tiempo y lo que nos hace es poder medir la implementación de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional que miden el efecto de esas políticas en una población que ya pasó el periodo de crecimiento en la edad temprana. Y por supuesto se hace mucho más fácil medir porque los niños están en la escuela. Y es mucho más fácil hacer la medición ahí y costo efectivo es muy rápido. Ahora, bueno, uno podría decir ya estos niños, por ejemplo, tuvieron atención debida, salieron y por eso se les mide, ya están, digamos, ya sobrevivieron quizá una etapa de desnutrición. Pero ¿qué pasa o cómo se miden a aquellos menores que los recién nacidos que vemos en fotografías totalmente desnutridos, aquellos niños que no han llegado a los 3 años, igual vemos que sus madres, ellos padecen de desnutrición? ¿Cómo contabilizamos? O aquellos que mueren, que nunca llegan quizá a ser medidos. De eso se trata también la implementación del programa de la ventana de los 1000 días. Hay una acción que es bien importante, que es la medición del crecimiento o el estar haciendo mediciones del crecimiento constantemente. En los primeros 2 años de vida, por lo menos una vez al mes, los niños tienen que ir a hacer mediciones al centro de salud o al puesto de salud y ahí es donde se puede aprovechar a que las madres puedan tener información y educación alimentaria y nutricional para alimentar a sus niños. El Ministerio de Salud lleva un registro de cada una de esas mediciones que llegan a los puestos de salud, pero lo importante de decir ahí es que ahí se está previniendo la desnutrición tanto aguda como crónica, más importante la crónica que la aguda, y se lleva un registro de cuántos niños están creciendo bien y cuántos niños no están creciendo bien, para poder hacer las acciones correctivas de acuerdo a cada territorio. ¿Qué aprendemos entonces de este censo? ¿Cuáles son esas cifras que salen del mismo? Este censo, bueno, lo importante de decir que se censaron a 395,000 niños y niñas, en donde se hace un patrón de referencia de OMS
y que el 62.4% de los niños que fueron medidos están en un crecimiento normal. Ese, digamos que puede ser la buena noticia, pero la no tan buena noticia es que 37.6% de esos niños tienen un retardo de crecimiento que los hace con una desnutrición crónica. Es una cifra bastante alta, o sea, si comparamos a nuestro país o estas cifras con nuestra región, por ejemplo, los avances que se han tenido en cuanto a disminuir la desnutrición, es una cifra que todavía preocupa, ¿no? Sí, y bueno, y resaltar el hecho de que comparado con la medición anterior, 45.6 era la medición anterior en el año 2008 y ahora estamos reduciendo 8 puntos porcentuales. Pero no se queda ahí, sino que también poder saber en qué territorios, en qué municipios la información permite desagregar todos aquellos municipios, territorios, incluso comunidades, de cuáles son las que tienen más y menos desnutrición crónica. En ese sentido, pues vemos de que el occidente del país sigue manteniendo la prioridad en cuanto a hacer intervenciones de reducción de desnutrición crónica, los departamentos de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, e importante decir el departamento de Chiquimula. Exacto, que no es precisamente, el occidente, ¿verdad? El departamento de Chiquimula tiene unas condiciones especiales en donde recurrentemente los fenómenos climáticos hacen impacto en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Si bien es cierto, estamos mejor preparados para atender emergencias de seguridad alimentaria y nutricional, siempre llegan a tener un impacto y la idea de hacer las intervenciones lo más pronto posible y prevenirlas es evitar ese tipo de problemas en esa región. Perfecto. Hay ciertas metas, digamos a nivel internacional, ciertas metas que tiene Guatemala y estábamos obviamente en este marco del cuarto Censo Nacional de Talla. Ayer en una publicación donde se decía que si seguimos al ritmo en que vamos avanzando, que ciertamente tú dices, bueno, se ve una mejora de los previos, digamos de la previa medición, nos tomaría 25 años llegar a un nivel donde está, digamos, los demás países de nuestra región. Es un tema de cuál es el ritmo que le queremos poner e imprimir a una intervención para reducir la desnutrición crónica. Antes de este censo, el ritmo que llevábamos nos iba a tardar 80 años en disminuir la desnutrición crónica. Con los resultados que tenemos ahora, puede ser entre 20 y 25 años lo que nos tome reducir la desnutrición crónica. Si nosotros queremos hacer una intervención más rápida, pues eso va a depender de la voluntad política y de la inversión como guatemaltecos que hagamos en estos temas. Yo sé que en estos últimos años hemos tenido una mayor conciencia gracias a los medios de comunicación y también gracias a la participación de la sociedad civil en su conjunto, pero tenemos que todavía hacer más esfuerzos. No hemos cumplido la meta todavía y el mensaje es, si nosotros le ponemos más voluntad y más inversión a este tema, no solo desde gobierno que tiene que tener su responsabilidad bien delimitada, pero también desde los distintos sectores de la sociedad, hacer mejores intervenciones, a que los padres de familia puedan tener una mejor información para poder alimentar y nutrir a sus niños y que puedan utilizarse todas estas acciones de la ventana de los 1000 días como la lactancia materna, como la alimentación complementaria, como el lavado de manos o como el uso de agua segura para preparar los alimentos, seguramente vamos a poder tener una reducción más rápida de lo que hasta ahora hemos podido hacer. Bueno, a veces tú hablas de voluntad y a veces sí está esa voluntad y lo que hace falta quizás son recursos, ¿no? Escuchábamos también esta mañana de ciertos programas que han tenido que ser recortados por falta de presupuesto, o sea, ¿cómo hacemos que la voluntad llegue también a esas fuentes que tienen que dar los recursos para poder llevar a cabo todas estas capacitaciones y todos esos sistemas de prevención? Sí, nosotros estamos haciendo ya primeros análisis del presupuesto que fue aprobado en el Congreso ¿Y cómo se ve el panorama para ustedes? Lamentablemente cuatro instituciones, las más fuertes, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Agricultura, fueron recortados casi 320 millones de quetzales de su presupuesto asignado para el año 2016 respecto al del año presente. Eso hace ser de que hayan recortes importantes en programas que pudieron haber dado esa información y esa educación. Nos preocupa mucho el hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud no se haya apoyado a que se le diera más presupuesto a la implementación de la ventana de los 1000 días, dada la importancia que tiene para la disminución de la desnutrición crónica y el no haber dejado un programa que sustituyera al programa de fertilizantes. Estamos bastante, digamos, de acuerdo en el sentido de que no hayan
un programa de entrega de fertilizantes, pero cuál es el programa que va a sustituir a una intervención que tiene que ver con la producción comunitaria de alimentos. Entonces hay que balancear ese tipo de cosas a la hora de aprobar presupuestos, cuando hay otras instituciones que también les aumentaron o quizá les dejaron el mismo presupuesto actual. ¿Crees que se han utilizado los recursos de una manera eficiente? O sea, los recursos que han llegado a ustedes se han utilizado de manera eficiente. Cada una de las carteras que ha utilizado recursos en seguridad alimentaria y nutricional tiene sus aspectos de mejora. Oíamos ayer también en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Pero digamos, ejemplo, no está en su óptimo el uso de esos recursos. No necesariamente es el óptimo, y es donde se tienen que hacer los ajustes. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social se están haciendo ajustes por parte de la ministra actual, que está haciendo un gran esfuerzo por ordenar y por dejar un programa de desarrollo social que permita vincularlo a la desnutrición crónica y no tanto a la pobreza. Eso es algo que ayer discutíamos en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que esperemos que al 14 de enero eso quede mejor ordenado para volcar los esfuerzos de otras instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social a volcar a las familias a que puedan ir a los servicios de salud y que se les pueda tener registrados en un registro único de beneficiarios. Perfecto. Bueno, Germán, agradecemos haber estado con nosotros esta mañana hablándonos de este censo nacional. Detalles, ciertamente cifras importantes, y como tú mencionas, lo importante es ver en dónde quizás están esas fallitas y mejorar el próximo año con los recursos que hay, hacerlos mucho más eficientes, porque sabemos que sí, bueno, se vienen tiempos fuertes en cuanto a quizá una crisis económica, ¿no? Así es, uso óptimo de recursos, y vamos a seguir avanzando. Bueno, estaremos muy pendientes. Gracias por haber estado con nosotros.